lejos tenebras luz, tu luz me halló, en Cristo libre soy. Cuando se planeó esto de la conferencia me dijeron, ¿quieres participar? Y dije, yo prefiero que el trabajo lo hagan nosotros, me gusta más sentarme y oír. Y me dijeron, bueno, aquí tenemos 2 temas. Y así como en México se hace de Tin Marín, así. No tanto así, pero me llamó la atención de los falsos cristos. Y tenemos allí en la pantalla el título de esta parte. Yo no espero hacerlo bien, porque yo no hago bien las cosas. Espero que Dios nos ayude y podamos tener una perspectiva no tanto de los falsos cristos, sino del Cristo que nosotros adoramos. Que si no lo conozco, si tengo alguna confusión o si tengo alguna idea de esas medias extrañas, pues que de una vez esto termine. Quiero comenzar diciendo esto, hermanos, que Jesucristo es el mensaje, es el centro más bien, el centro del mensaje del Evangelio. Él mismo es el mensaje del Evangelio. Un Evangelio sin Jesús no es el Evangelio. Y en el Evangelio se nos habla de su vida, de su muerte vicaria, de su resurrección. Y este mensaje ha impactado la historia humana de tal manera que hay un punto de quiebre, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y esto es, hermanos, una división muy, muy profunda. Y han pasado ya varios siglos, muchos siglos, y lo interesante es que hay muchas personas que se han levantado en diferentes etapas de la historia, en diferentes tiempos de la historia. Se han levantado estas personas en contra de la persona de Jesús, cambiando su mensaje o tergiversando la imagen que tenemos de Él en la Biblia. Además, los mitos acerca de Jesús no faltan. Hay muchos mitos, con el fin de opacarle o con el fin de ocultar la verdad que tenemos revelada en las Escrituras. A través de la historia, los ataques se han enfocado especialmente acerca de esta verdad que predicamos los cristianos, de que Jesús es Dios, de que Jesús es divino. Este es nuestro mensaje. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Jesús es el Verbo encarnado. Esta es nuestra predicación, es el centro, es el fundamento, es la columna vertebral de nuestro mensaje. Sin Jesús no hay Evangelio. Pero los mahometanos, los arrianos y un gran número de enemigos del cristianismo, sectas y religiones han tratado de acallar la voz de la Biblia y del cristianismo. Y en nuestro tiempo, además de negar la divinidad de Jesús, muchas personas que no necesariamente tienen que ver con la religión han querido ridiculizar a la persona de Jesús, mostrándolo como un pecador, como un fornicario, como un lunático, como un engañador o simplemente como un maestro humano. Otras personas se han proclamado o se han autoproclamado Cristos, con diferentes afirmaciones que son una aberración, que nada tienen en común con la naturaleza mesiánica del Cristo verdadero.
Mateo 24, que es nuestro texto para esta ocasión, dice así, y este es el texto asignado. Ya se me está olvidando predicar sermones textuales. Antes predicaba muchos sermones textuales y decía cualquier barbaridad. Textos fuera de contextos con el pretexto de predicar. Sí, texto fuera de contexto con el pretexto de predicar. Y ahora que hemos aprendido a leer un poquito más la Biblia, entonces como que un texto necesita el apoyo de todo el contexto para ver el cuadro completo. Y Mateo 24 está dentro del contexto de todo un sermón, el sermón profético, y corresponde a las señales que vendrán antes de la segunda venida de Cristo. Y esta es una de las grandes señales que se mencionan. Además de guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, y agréguele usted todas las calamidades que nos toca vivir en el tiempo presente. Acabamos de salir de una pandemia, pero los huracanes no terminan, los terremotos no paran. Y lo único que nos dicen, hey, prepárense, porque el Señor viene. Nosotros no somos alarmistas, ni de cualquier cosa sacamos algo sensacional para alertar a la gente. La gente cristiana, los hijos de Dios, deben estar sabidos de que esto nos recuerda una realidad. Estamos aquí temporalmente y un día ya no estaremos. Mira lo que dice Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay dos frases o unas palabras ahí en amarillo intenso: falsos cristos y de ser posible. Bueno, esto de ser posible es un sí condicional que anticipa una respuesta negativa, porque estamos seguros en Dios. Esta mañana se ha insistido en la seguridad de nuestra salvación que está en Cristo, pero hay muchas voces que nos rodean, especialmente tocante a Jesús. Usted se está preguntando entonces, ¿qué es un falso Cristo? ¿Qué es un falso Cristo? ¿O dónde se originan? ¿O cómo comienza un falso Cristo? Bueno, un falso Cristo es alguien que pretende ser el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Por ejemplo, Mateo en su capítulo 24 lo repite varias veces, por lo menos 3 veces, la advertencia, o por lo menos 2 veces la advertencia de falsos cristos y falsos profetas, lo cual muchas veces está bastante relacionado. Donde hay falsos profetas, seguramente adoran o siguen un falso Cristo. Mateo 24:5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y al examinar el yo soy, es una expresión que se usa cuando Jesús dice yo soy el camino, o yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy el buen pastor, y ellos utilizan la misma, o sea, la expresión en el original es la misma, yo soy. ¿Cómo distinguir lo falso de lo verdadero? Bueno, y engañarán a muchos, y aquí no dice si de ser posible a los escogidos, dice se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Luego Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, advierte también de esta actividad de falsos profetas y dice que puede suceder que entre los cristianos algunos lleguen al punto de negar al Señor que los compró, o más bien de estas gentes entran introduciendo herejías destructoras
negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y aquí nos dice, muchos seguirán su sensualidad. Sensualidad no es lo mismo que sexualidad, aunque tienen algunas cosas en común. Es todo lo que tiene que ver con la vida sensorial de las personas, los sentidos. Juan dice en su primera carta, no amen al mundo, las cosas están en el mundo y tiene que ver con los sentidos. Él dice, no amen esas cosas, y en realidad los sensuales buscan las cosas terrenales, las cosas de esta vida, las cosas que agradan al ojo, las cosas que agradan su placer, las cosas que agradan la carne. Y aquí habla de unas cosas que tiene que ver mucho con las corrientes estas. En su avaricia explotarán con palabras falsas y el juicio de Dios viene sobre eso. Bueno, y el llamado a los hermanos es este, el llamado a la iglesia de Pedro es este: estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Los falsos cristos han aparecido desde siempre. Por ejemplo, usted lee el capítulo 5 de los Hechos, en su introducción, Gamaliel, aconsejando. Usted sabe, cuando inicia la iglesia es un movimiento que no pueden parar y va en crecimiento. Y luego se reúnen el concilio, el Sanedrín, a discutir cómo vamos a parar a estos. Están creciendo mucho. Y Gamaliel, con palabras sabias, dice, si esto es de Dios, no lo pueden parar. Porque lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios se desvanece. Y luego dijo esto, capítulo 5, 36, 37, dice, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Es decir, ya había habido experiencia de gentes que se autoproclamaban Mesías o libertad. Y ahí estaba Teudas, y Gamaliel sabía la historia. Este hombre fracasó. Su movimiento fracasó. Si este movimiento de cristianos es de Dios, no lo van a parar. Pero si no, al rato se acaba. Después se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó a mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Es decir, estos movimientos fueron por causa de que había un caudillo, un líder, un Mesías, un pseudo Cristo. Teudas, hay otro Teudas para el año 44. Este Teudas es diferente porque lo cita Josefo. Este fue un rebelde y falso Mesías que levantó una revuelta contra las autoridades romanas. Y bueno, a ver, estamos todavía en el Teudas del libro de los Hechos 5. Hay otro Teudas que es en el tiempo de Josefo. Este Teudas se levanta con un grupo de gente contra los romanos y es un ejemplo de un movimiento falso que fracasa porque no es de Dios. El otro Teudas es por el año 44 y lo registra Josefo en sus historias. Después se levanta, dijimos, Judas el Galileo. Este era un líder político religioso que funda la secta de los celotes y encabeza una revuelta contra el censo en el año 6 después de Cristo. Y es un ejemplo de un caudillo que fracasa. Después tenemos al Teudas que menciona Josefo, 44 al 46, cuando Fatus era procurador. Este convocó a la gente al desierto del río Jordán con la promesa de dividir el río, como había sido en el tiempo de Josué, y comenzar una nueva conquista de la tierra. Esto escribe Josefo en sus historias. Después se levantó otro en los años 64-66 llamado Manaén ben Judá, alias el Galileo,
Esto fue durante el periodo de Floro. Llegó a Jerusalén como rey, sitia la ciudad y fue un líder de una facción llamada los sicarios. Estos pretendían ser alguien, pero fracasaron. No eran el Mesías, eran un Mesías, era un Cristo. Todos estos eran impostores mesiánicos. Y siempre la idea era instar al pueblo judío a que iniciara una resistencia armada contra Roma. Jesús dijo lo contrario: cuando estas cosas empiecen a suceder, los que estén en la azotea huyan, y usted sabe las instrucciones que da el Señor. Y cuando estalla la guerra en el 66, los judíos huyeron a Pela en la Transjordania. Tenemos una imagen allí, ahorita. ¿Pueden ponerla? Ahí tenemos. ¿Qué son esas? 2 corales. 2 corales. Uno es falso. ¿Cuál es? A ver. No sé cómo se dice en inglés, pero en español la clave para descubrirlo es de 4 letras. Rana. Rana, así como rana, es la clave para descubrir cuál es la falsa. La verdadera. Rana. ¿La clave? Es la clave para descubrir cuál es la verdadera. A ver. Rojo, amarillo, negro. Rana. Rojo, negro, amarillo. Mire, la otra tiene anillos blancos, negros y rojos. Y la otra tiene anillos rojos, blancos, rojos, amarillos y negros. Entonces, una es falsa, es inofensiva, se puede tocar. La otra es venenosa. La que tiene anillos amarillos es la venenosa. Ustedes son expertos en ¿cómo se llama eso? La buena, la mala sería. La real es la amarilla, la que tiene anillos amarillos. La falsa es la otra, que come ranas y cosas de esas. La otra es peligrosa. Si la tocas, te muerde. ¿Cuándo surgen los falsos cristos? Cuando alguien afirma ser el Mesías. Y yo creo que identificar un falso Cristo, cuando una persona se proclama a sí misma el Mesías, es lo más sencillo del mundo, porque sabes que algo no está bien. Miren, creo que existe todavía uno en Brasil, hay uno en Rusia, que es una mezcla de budismo y cosas de esas. El de Brasil es un señor que practica ¿cómo se llama? Esos que practican las cuestiones de astrología, ¿es astrólogo? Es una mezcla de cristianismo con eso. Y usted puede encontrar varios en el mundo. Usted va al internet y usted pregunta, búscame un falso Cristo, y ahí se los muestra con foto y toda la cosa. Es muy fácil porque estos impostores se visten como Jesús, se tienen la barba como Jesús, en la imagen que es, yo no sé si Jesús era así, es un Jesús con un rostro demasiado bonito que no concuerda con la descripción del profeta Isaías.
La descripción del profeta es de un Cristo como raíz en tierra seca, sin parecer, sin hermosura. Este parece un artista de Hollywood. Yo creo que es más peligroso cuando una rama del cristianismo se aparta de la clara enseñanza de la palabra de Dios y trata de redefinir a Jesús como algo distinto de lo que Él es. Esto sí es peligroso. Tú ves a un loco caminando por la calle, vestido de Jesús, supuesto Jesús, dices, no, pues está loco. Aquí en Conroe hay un señor que camina con una cruz. ¿Lo ha visto? En la carretera, camina con una cruz, nada más que la cruz tiene rueditas. Y entonces así está fácil, así yo me voy hasta donde sea con la cruz. Por muy pesada que esté, tiene rueditas, entonces la puede llevar a donde quiera. Yo lo vi. Pero cuando hay una corriente de pensamiento cristiano que te lleva lejos del conocimiento del Jesús, de la Escritura, entonces estamos en problemas. Y quiero decir, con todo respeto, que muchas gentes llegan a nuestras iglesias con trasfondos, digamos, cristianos, en donde la persona de Jesús es una figura completamente distorsionada. Y ojalá que toda la descripción que se ha venido dando del Cristo de la Biblia, del Cristo que adoramos, del Cristo verdadero, nos sirva para enderezar esas cosas que no están bien. Los apóstoles lidiaron con las falsas doctrinas. En muchas de sus cartas advirtieron a los cristianos acerca de los falsos cristos. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11, verso 13, dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En las épocas recientes hemos tenido aparición de estos que tuercen y luego se declaran ellos mismos Cristos. Son los pseudo Cristos. Por ahí hay un montón de fotos, es un collage de fotos que usted puede encontrar allí a Francis Hermann Kovic, el Chris Naventa, de la esquina. Usted puede encontrar a Arnold Potter. Este tiene origen en la iglesia de los mormones por 1804. Este señor decía que Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Cristo, ¿cómo se llama? El Potter Cristo. Tenemos al señor Marshall Applewhite, el güerito que tiene cara de loco, allí en medio. Decía que el espíritu más bien él fundó la iglesia Puerta del Cielo y se hacía llamar Jesucristo. Con este se suicidaron algunos. Jim Jones es otro que dirigió una secta suicida en el año 1978, por ahí. Él decía que era la encarnación de Cristo, pero no solamente de Cristo, sino también de Buda y de un señor llamado Akhenaton. Se fueron a Guyana y allá tomaron cianuro y se murieron mucha gente, fanáticos de un falso Cristo. Un coreano llamado Sun Myung Moon, él fundó la Iglesia de la Unificación, pero manifestó también ser el Mesías de la segunda venida de Cristo. Pero además, él y su esposa dijeron que eran los verdaderos padres de la humanidad, Adán y Eva, nada más que eran coreanos. Nada más, imagínense Adán y Eva coreana. Bueno, en nuestro pensamiento occidental no cabe eso. Tal vez entre coreanos sí cabe, porque para ellos todo el mundo es así. Uno de los vecinos de aquí, de Waco, David Koresh, de la secta de los Davidianos, esto tenía su origen entre los adventistas del séptimo día,
y él se fue con un grupo de gentes que entre sus creencias claves era prepararse para la venida de Cristo. Pero también una nueva interpretación profética de la Biblia al estilo adventista. Y luego, ustedes saben la historia, cómo terminan esto. Entre las cosas que este hombre hizo fue proclamarse a sí mismo el Cordero de la Revelación y tomó muchas mujeres como esposas. Como esposas espirituales. Son cosas que a veces no nos caben en la cabeza, pero a veces son tan persuasivos, a veces somos tan ingenuos, que muchas veces, arrastrados por el error, podemos perder la mirada del Señor. Por ahí tienen también a un puertorriqueño llamado José Luis Miranda. Este era muy actual, 2013 se murió. A él le llamaban doctor, le llamaban apóstol, le llamaban Dios, le llamaban Papa, le llamaban Jesucristo hombre, y le llamaban papi, papito. Él afirmaba que era el Cristo, pero también el anticristo, y tenía tatuado el número 666 junto con los seguidores que tenía en su iglesia. Afortunadamente murió pronto de cirrosis y un derrame cerebral. Pero el error continuó con su mujer, que parece que la tenemos de vecina aquí en Houston. Lisbeth García, viuda de Miranda, que se proclama así, Cristo Lisbeth. ¿Sabe cuál es su afirmación? Ella dice: yo soy la única mujer que se ha levantado diciendo yo soy Cristo. Y es porque Cristo siempre fue una mujer. Hermanos, cuando una enseñanza reinventa a Jesús como alguien que no es, minimiza o tergiversa intencionalmente las verdades de su evangelio, lo que está presentando es que un falso Cristo. Sea mujer, sea hombre, sea del presente, sea del pasado, sea quien sea, cualquiera que reinventa a Jesús y lo presenta como alguien que no es, lo que nos está mostrando es un falso Cristo. A través de los años usted ha tenido experiencias interesantes, ¿verdad? De repente a su puerta llegan los güeritos de camisa de manga corta, con corbata, algunas veces vienen en bicicleta, a veces vienen a pie, cargan una mochila. Y son muy amables, Ellos quieren ser amigos de todos. Miren, los conocemos como los mormones. Los mormones tienden a equiparar su fe con el cristianismo como si fuera otra rama. Sin embargo, la visión mormona de Dios es diferente a la que revela la Biblia. Nosotros tenemos un Dios que es personal e incorpóreo. Creemos en un Dios que es creador y sustentador de todas las cosas que existen. Y la Escritura nos dice que Dios creó todo lo que existe de la nada, solo con el poder de su palabra. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable, es eterno, y como Dios es necesario y único que existe. No hay otro más. Para los mormones, Dios es un ser contingente que alguna vez no fue Dios. Dios en algún punto
no fue Dios. Entonces, si no fue Dios, no es tampoco necesario, y si no es necesario, no es Dios. Si no fue Dios, no es necesario, y si no es necesario, no es Dios. También es un ser limitado en conocimiento. Si está limitado en conocimiento, el Dios de ellos no es Dios. También es uno entre muchos dioses. Además, es un ser corpóreo que mora físicamente en un espacio temporal, es un ser sujeto a leyes y principios del universo, no es trino. Miren lo que escribió José Smith. En Enseñanzas del Profeta José Smith, página 345 en adelante, dice: digo esto, eso es un Dios extraño, hablando de la Trinidad. Todos están amontonados en un solo Dios, según el sectarismo. Sería el Dios más grande que todo el mundo, sería maravillosamente grande, sería un gigante o sería un monstruo. Esto es lo que pensaba el profeta. Además escribe otra fracción: Dios mismo era una vez como ahora somos, y es un hombre exaltado, y se sienta en un trono a la vista en los cielos. Voy a decirles cómo Dios vino a ser Dios. Nos hemos imaginado y supuesto que Dios era el Dios de toda la eternidad. Refutaré esa idea y quitaré el velo de modo que ustedes puedan ver. Es el primer principio del Evangelio, el conocer con certeza el carácter de Dios, y podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro. El que era una vez como nosotros, sí, ese mismo Dios, el Padre de todos nosotros, ha morado en una tierra igual que el mismo Jesucristo lo hizo, y sigue, y sigue, y sigue. Esta es la cosmovisión que ellos tienen. Ese es el Dios que ellos tienen, un Dios que no es Dios. El libro de Mormón, que es el libro que ellos colocan paralelo a la Biblia, hablando de Jesús en particular, porque este es el punto, menciona 3.925 veces el nombre de Jesús, el libro de Mormón. Y el nombre de Jesús es figura principal por sobre Nefi, Alma o Moroni, que son los tres personajes más importantes del libro de Mormón. Y entre las veces que se menciona a Cristo, los títulos, los pronombres, tenemos un total de 7.452 alusiones, equivalente a más de una mención por versículo en todo el libro de Mormón. Y la mitad de estas menciones está solo en lo que corresponde al libro de Mormón. La mala noticia de todo esto es que hablan de Él, pero no lo conocen. Hablan de Él, pero no lo conocen. El Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. No lo es. Y solamente voy a mencionar 4 razones. Número 1, porque fue engendrado por Dios a través de María en un sentido literal, de modo también que es hijo de María. Eso es lo que creen ellos. Porque si los dioses son hombres, Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros no necesitamos un Dios de carne. Necesitamos un Dios que tenga esa naturaleza como la que nos habla la Biblia que tenía Jesús. Esto que mencionamos está escrito en un volumen que se llama Un Nuevo Testimonio de los Artículos de Fe, de Bruce M. McConkie, página 67. Conclusión: si Jesús fue producto de la unión de un Dios de carne y hueso, Él mismo era de carne y hueso, no la encarnación de la segunda persona de la divinidad. Segunda cosa, antes que viniera al mundo se llamaba Jehová, y es el primer espíritu nacido del Padre.
Doctrina Mormona, página 129. Tanto el Padre como el Hijo son solo hombres. Tercera afirmación de ellos: Jesús es solo uno de muchos dioses. Libro de Abraham, capítulo 4, verso 3. Y es un hijo de Dios, al igual que Lucifer. El libro de Alma 36, verso 17. Jesús es solo uno de muchos dioses, un hijo de Dios igual que Lucifer. Y la cuarta afirmación que quiero mencionar es esta: tanto Jesús como Satanás son hijos espirituales de Dios y hermanos en un sentido, al igual que los demonios y los humanos. Entonces, el diablo es mi hermano, los demonios son tus hermanos. Lucifer es hermano de Jesús. A ver. Los mormones entonces consideran a Jesús el creador, el Hijo unigénito de Dios, mientras que Lucifer es un ser creado que se rebeló y fue expulsado del cielo. Dicen que en la gran reunión premortal ambos propusieron planes para la redención, tanto Lucifer como Jesús. Y Lucifer sugirió un plan que obligara a la obediencia, eliminando el albedrío. Error por un lado y error por otro. Que la salvación que nosotros creemos es un acto de la gracia de Dios, que Dios inicia y que Dios termina, más allá de cualquier otra afirmación. J.C. Wilson de Spurgeon College dijo estas palabras: si niegas las doctrinas tradicionales de la deidad de Cristo y de la Trinidad y confundes la salvación por gracia, de hecho, ya eres un hereje. Si niegas las doctrinas tradicionales de la deidad de Cristo y de la Trinidad y confundes la salvación por gracia, de hecho, ya eres un hereje. Por eso necesitamos tener claro, como cristianos, cuál es el Dios que adoramos, quién es nuestro Salvador, cómo es nuestra salvación. Que la salvación tuvo un precio muy alto. Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. San Pablo dice que la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Como ustedes pueden ver, no estoy mencionando mucho del Cristo verdadero, solamente estoy mencionando los errores de estas gentes o las afirmaciones que ellos tienen. Hay otro grupo también que son muy amigables, llegan a su casa, pero cuando no puedes conversar con ellos se enojan y ya no vienen. Los testigos de Jehová. Ellos dicen, hablando acerca de Cristo, dice: seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo y le damos honra porque es nuestro Salvador y el Hijo de Dios. Eso demuestra que somos cristianos. ¿Pero son cristianos? Sin embargo, y aquí es donde viene el problema, sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso, ni apoya la doctrina de la Trinidad. Y luego su afirmación: Jesucristo fue el primer ser creado por Jehová, en algún punto del tiempo previo a la creación, con un espíritu semejante a la divinidad. Afirmación de los testigos de Jehová. Entonces, él significa que fue creado antes de todos los demás hijos espirituales de Dios, y que es el único que fue directamente creado por Dios. Si Jesús es un ser creado, entonces
no es Dios. No tiene poder para salvar. No es el sacrificio efectivo del que hablaban nuestros hermanos que expusieron antes. Una afirmación más. Jesús es el arcángel Miguel. Mire lo que dice en este texto. Razonablemente concluimos que el arcángel Miguel es Jesucristo. De modo que la evidencia indica que el Hijo de Dios, Jesús, era conocido como Miguel antes de que viniera a la tierra. A ver. Reducen a Jesucristo de su calidad de Hijo unigénito del Padre, Hijo de Dios o Dios mismo, a la posesión de un Dios, como traducen Juan 1:1 en el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Hablando del nacimiento de Jesús, ellos dicen esto: de una manera maravillosa Jehová transfirió la fuerza vital y el patrón de personalidad de su Hijo primogénito celestial a la matriz de María. La propia fuerza activa de Dios, su Espíritu Santo, con minúscula, salvaguardó el desarrollo del niño en la matriz de María para que llegara o para que fuera, ¿qué? Un ser humano perfecto. Todas estas afirmaciones son en deterioro de la imagen del Hijo de Dios como tal. Cuando hablan de Jesús como el Mesías, como el ungido, mire lo que dice. Habiendo sido ungido de esta manera con el Espíritu, está hablando del bautismo de Jesús en el río Jordán, desciende el Espíritu sobre él en forma corporal y dice, habiendo sido ungido de esta manera con el Espíritu, Jesús se convirtió en el Mesías o el Cristo, palabras que en el idioma hebreo y en el griego significan ungido. Por ello se volvió, de hecho, Jesucristo o Jesús el ungido. O sea, antes no era. ¿Qué es lo que están enseñando? Bueno, lo que están quitando es a Jesús su designación o su asignación por Dios de ser el ungido, su título de ser el ungido de Dios. La resurrección. Ellos dicen, se cayó esto, perdón. A ver, Nicho, ¿por qué no se lo pusiste bien? Mira, se cayó. A ver. Eso, alguno de los predicadores lo ha de haber mordido. Perdón. Mire. De la resurrección, dicen ellos en este tratado, Jehová Dios no dejó a su Hijo muerto en la tumba, sino que lo volvió a la vida al tercer día. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? No lo dejó en la tumba, lo volvió a la vida al tercer día. Pero mire lo que dice, no se le dio vida humana nuevamente, porque eso significaría que estaba recogiendo otra vez el precio del rescate. Pero él fue resucitado en el Espíritu. A ver, ¿cómo resucitó Jesús? ¿No tenía un cuerpo? ¿No comió con los discípulos? ¿No le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado? Allí en el lago de Galilea, cuando estaba aquella madrugada, viendo cómo sus discípulos batallaban, que no habían pescado, él les preparó un desayunito a la orilla del lago y comió con ellos. Él le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Bueno, no vamos a tratar aquí de discutir el cuerpo de Jesús como era y si el pescado se glorificó también. El punto es él tenía un cuerpo, era visible, se podía tocar. ¿Por qué le dijo a María, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre? Porque tenía un cuerpo, ella lo vio.
hermanos. Y en cuanto a la segunda venida, ellos dicen Jesús, otra vez como el ángel o como el arcángel Miguel, volvió al cielo, se sentó a la diestra de Jehová para esperar el fin de los 7 tiempos de los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. El que ascendió a los cielos no fue Jesús, fue Miguel. Toda esta forma de pensamiento, quitarle a Jesús su origen divino, que sea un ser creado, y todo esto ¿cómo le diré? Es una herencia de siglos atrás, de una forma de pensamiento que Arrio introdujo en la iglesia. Ellos dicen que el Verbo no es Dios como el Padre, sino inferior al Padre, y que el Verbo se unió a un cuerpo humano sin alma, de modo que Jesús que nació en Belén no era un hombre, sino un simple cuerpo. Pero lo que nació en Belén, de acuerdo al anuncio angélico, era el cumplimiento de una promesa, que sería llamado Hijo de Dios, que sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Hay un grupo más, el grupo de los adventistas. Solamente voy a citar una cosa, que creo que es terminal para identificarlos, porque para muchos la iglesia adventista son cristianos. ¿De veras? ¿Son cristianos? Mire lo que dice un comentario, el comentario bíblico, tomo 5, página 1129. Pero aunque la gloria de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada por el hecho de haber asumido la naturaleza humana, no dejó de ser Dios cuando se convirtió en hombre. El hombre, Cristo Jesús, no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. A ver, ¿ser o no ser? Y podríamos discutir también de que ellos afirman, igual que los testigos de Jehová, que es el arcángel Miguel. Y una de las doctrinas que sostiene el adventismo del séptimo día es que los pecadores que no sean redimidos, al final serán aniquilados. Y se come en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, porque ahí dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Si te van a aniquilar, entonces todo termina ahí, ya se acaba. Por eso muchas personas piensan que la muerte es el fin de todas las cosas. Sin embargo, Jesús nos descubre en la parábola del rico y Lázaro una verdad, que hay vida detrás de la muerte, y después de la muerte hay juicio, dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Los falsos cristos también están en los púlpitos de las iglesias llamadas cristianas. En estos días, como decía, no sé si Ventura o Lázaro, son más peligrosos los que están en el púlpito que los que no creen. El que no cree tiene la esperanza de ser llamado por la gracia de Dios todavía, pero el que está predicando desde un púlpito debería ser lo de Judas, ¿no? Tomar una soga y ahorcarse. Lo más terrible es que están en los púlpitos de nuestras iglesias muchas veces. Esto es lo lamentable. De pasadita se mencionaba, por ejemplo, el neopentecostalismo con la llamada teología de la prosperidad. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Bueno, este discurso es un conjunto de proposiciones dogmáticas, rituales,
y eclesiológicas en las que se afirma una relación entre la comunión con Dios y el bienestar material. Es obligatorio. Si eres cristiano, es obligatorio que estés rico, sano y feliz. Pobre de usted si tiene diabetes. Está mal delante de Dios. Es lo que están diciendo. Ay de usted si es pobre, porque a lo mejor está en pecado. Implica también una reconfiguración del cosmos sagrado, una forma innovadora de observar la realidad y de redefinir la ética del creyente evangélico para adecuarlo a los valores de una sociedad neoliberal, como le llaman los políticos, una sociedad consumista, una sociedad que busca solamente el bienestar. La doctrina de la teología esta se basa en signos y señales de Dios que funcionan como guías para el éxito individual. Se promete riqueza, salud como parte de la bendición, generando una concepción negativa de la pobreza al punto de considerarla sinónimo de pecado. El Evangelio de la Prosperidad es un enfoque en vivir una vida de prosperidad mundana, salud como derecho, posesiones materiales y dinero. Y con esto, la primera cosa, minimiza la gloria de Jesucristo para favorecer la autoadoración. Entonces el Cristo de la teología de la prosperidad es un falso Cristo. No es el Cristo de la Biblia no es el Cristo complaciente que te da lo que quieres. El Cristo de la Biblia solamente es justo, salvador, soberano, todopoderoso. El Evangelio de la Prosperidad es una doctrina neopentecostal que enseña que Dios desea que sus seguidores tengan una vida próspera, lo que incluye éxito financiero, buena salud y felicidad material a través de la fe, a través de la confesión positiva, a través de donaciones a iglesias y a líderes religiosos. En segundo lugar, esta teología o esta corriente cristiana distorsiona la misión de Jesús y el propósito del Evangelio al centrarse en el materialismo y el éxito terrenal en lugar del arrepentimiento y la salvación de pecado. En esos púlpitos no se predica el Evangelio porque a la gente no se hace un llamado a renunciar al pecado. Se centran más en el éxito y en la prosperidad. En ese tipo de corriente, el púlpito está lleno de actividades, gestos, rituales, géneros de música y mensajes con mucho humor, porque el humor se ha vuelto el recurso correctivo, festivo y hedonista que induce a la reflexión y la conciencia. Los predicadores convertidos en showmen no llaman a la gente a buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. El dinero se vuelve entonces el símbolo que realiza la mediación privilegiada entre el sagrado, con lo sagrado en espacio de intercambio cultural. Hay iglesias donde solamente se habla de dinero, 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 dinero. Promesas, pactos y todo lo demás. El culto es un teatro donde lo que antes era considerado sagrado se profana y lo que era profano se sacraliza como parte o como para el Señor. Allí encuentra usted portales proféticos, dimensiones espirituales, cielos abiertos, declaraciones y pactos y todo un mundo de engaño y charlatanería. Jesús de la Biblia no era así. No es así. Hay uno más, y ya con eso estoy cerrando. El falso Cristo LGBT. Dice, ¿también? Sí.
porque hay iglesias del arco iris también. También. Y las premisas de ellos por lo menos son 3. Para resumir esto, no quiero hablar todo el día de esto. Ellos argumentan que aunque Jesús define, por ejemplo, el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, nunca habló de las relaciones homosexuales, nunca. Ni las aprobó ni las condenó. ¿O ha encontrado algo usted en la Biblia de eso? Por palabra de Jesús. Ya cuando vemos la doctrina de la iglesia ya se ven otra cosa, pero dicen, si Jesús no habló de esto abiertamente, entonces, ¿por qué no lo hizo? Y yo creo que hay una respuesta para esto. Si Jesús no habló sobre esto, es porque esto se deriva de un estatus aceptado universalmente como un error en la antigua sociedad judía. Es como no necesario abordar cosas que son universalmente aceptadas. O sea, para esa sociedad esto estaba mal. Jesús no iba a hablar de lo que ya se consideraba malo, ya. También hay una enseñanza sobre un término, la palabra porneia, que se encuentra ahí, que se traduce como inmoralidad sexual o fornicación en algunos pasajes, abarcando también la homosexualidad. Argumentos para la afirmación de este grupo, y esto es el punto. Ellos dicen que lo más importante de todo es el amor y la inclusión. Usted ha oído el término de inclusivismo, inclusivos, lenguaje inclusivo y cosas de esas. Y yo creo que les faltan cosas que considerar, pues si el lenguaje es inclusivo deben de entenderlo también los sordomudos. Y no lo entienden. Si no lo entendemos nosotros, menos ellos. Las enseñanzas de Jesús se enfatizaban en el amor sacrificial, desinteresado y la bienvenida consistente a grupos marginados como los leprosos, los publicanos, las mujeres, los samaritanos, sugiriendo un patrón de romper los límites por compasión y dignidad. Porque esto que ellos llaman amor es un concepto muy distante de lo que Jesús estaba pensando cuando habló de él. Otra de las cosas que ellos enarbolan como bandera es la énfasis en el corazón. Si tan solamente leyeran lo que Jesús habla del corazón. El corazón del hombre es perverso. Jeremías lo describe como perverso más que todas las cosas. Y Jesús lo describe diciendo que de allí salen todas las cosas buenas. No, todas las cosas malas. Jesús se enfocó en lo que profana a una persona desde dentro de sí misma. Pensamientos malvados, lujuria y odio, en vez de actos externos de los que la cultura no tenía prohibiciones explícitas. Y la ausencia de juicio, que es su tercera bandera, es muy mal dicho, pero bien usado. El que esté sin pecado, que tenga... Rápidamente vamos a correr en esto para terminar. Hay tres pasajes que me llaman la atención en el Nuevo Testamento de la expectativa que tenían los contemporáneos de Jesús
acerca de la venida del Mesías. Por ejemplo, la mujer samaritana, cuando hablaba con Jesús, dijo esto en Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todo. Los samaritanos tenían también expectación por la venida del Mesías. Sé que el Mesías viene. En 1:41 de Juan, cuando Jesús encuentra a a Andrés y a Juan y a todos sus discípulos, dice que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo esto: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Y luego la declaración más grande que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de Jesús es cuando en Mateo 16:16 Pedro dice: tú eres el Cristo. Yo sé que el Cristo va a venir. Hemos hallado al Cristo. Y Pedro: tú eres el Cristo. En 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que es nacido de Él. Hermanos, volviendo a la Escritura, desde la primera proposición que tuvimos ayer en la noche, encontramos una de las cosas más extraordinarias acerca de Jesús. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Y esto nos describe su eternidad, su gloria, su grandeza. Él dijo en Juan 17:5: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía estando contigo antes de que el mundo existiera. Hermanos, mirar a Jesús es mirar lo glorioso de ese ser eterno, preexistente, glorioso, que estaba con Dios, pero que al mismo tiempo era Dios. En Hebreos 1:3 dice esto, este versículo ya lo han visto antes, y dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y está afirmando que es de la misma sustancia del Padre. Los que saben, los que son académicos, los letrados, utilizan la palabra hipostática para hablar de la transliteración del griego hypostasis, que significa sustancia o naturaleza, y denota una subsistencia personal real. Y en esta parte, hermanos, se describe la naturaleza del Hijo de Dios respecto a la naturaleza del Padre. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es igual. También Juan 1:3 dice que Jesús es creador, no es ser creado como dicen aquellos. Repetidamente vemos en la teología o en la cristología de esta gente un Cristo creado, un Cristo a modo, un Cristo de diferentes calidades, pero aquí tenemos un Cristo único que es creador de todas las cosas. Juan 1:3 dice que todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:17 dice: Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. A Jesús se le adora como Dios porque es Dios. Los magos que vinieron de Oriente dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Y cuando llegaron a donde estaba Él, dice que abrieron sus presentes y postrándose le adoraron.
También Jesús hizo milagros que evidencian su misión y origen divino. Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hoy tenemos tanta charlatanería con tantos milagreros y mentirosos que venden ilusiones a la gente por salud, por dinero, por tantas cosas. Hermanos, Jesús actuó con compasión, actuó por amor, nunca lo hizo por dinero, nunca lo hizo por un interés personal. Los milagros le acompañaron, respaldando así su misión designada por Dios. Una de las cosas que miramos al final de todo el panorama de la historia y al final del cumplimiento de las profecías es esto. En capítulo 1, verso 8 del libro de Apocalipsis dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Podemos hablar de su vida entre nosotros, podemos hablar de su nacimiento milagroso, hablamos de su muerte en la cruz, hablamos de su sepultura y resurrección, de su ascensión al cielo, todo de una manera gloriosa, descrito en las Escrituras con detalle, muchas de esas, y una promesa de retorno. Él dijo que regresaría: si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y nosotros como iglesia lo esperamos en su segunda venida, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también ansiosamente a un Salvador, el Señor nuestro Jesucristo. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un párrafo de la Confesión de Westminster en el capítulo 8 dice: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote, el rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, quien desde ahora y toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Él es el Todopoderoso. Mire lo que dice acá: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y por fuera, y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Y cerrando el libro de Apocalipsis, otra visión de Juan dice: y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino y blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Cristo que nosotros adoramos. Este es el Cristo
de las Escrituras. ¿Es el Cristo que usted adora? ¿Es el Cristo que usted espera? ¿Es el Cristo al que usted le sirve? Ámele, porque el que no lo amare sea anatema. Sírvale, conságrese, entréguese con todo el corazón. Esta tarde vamos a terminar. ¿Qué le parece si oramos? Dígale, Señor, revélame a Jesús, enséñame a Jesús, dirígeme a Jesús. Necesito conocerte más, necesito más de ti. Padre, gracias en esta tarde por la bendición de poder compartir estos pensamientos. Gracias porque tú eres el Señor. Gracias porque nos da la oportunidad en estos días de poder, Señor, tomar un tiempo para reflexionar, para estudiar, para aprender, para estar juntos, Señor, en esta comunión y participar de estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta gracia gloriosa. Ayúdanos a conocerte cada día para que nuestra vida, Señor, sea formada de acuerdo, Señor, a tu perfecta voluntad, que podamos crecer hasta la medida del varón perfecto, conforme a la estatura de Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos que en estos días han estado reuniéndose. Permite que tu palabra caiga en sus corazones, lleve fruto, que ellos puedan experimentar crecimiento en sus vidas. Muchas gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús.